Estimada comunidad psicológica, tengan ustedes muy buenas tardes. Siendo las 4:13 de la tarde de hoy, 17 de enero, vamos a dar inicio a la ponencia del doctor Leopoldo Caravero. El tema de hoy es diagnóstico, por qué, para qué, mitos y reflexiones. Para hacer una breve introducción de nuestro ponente, él es magíster en estudios teóricos psicoanalíticos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es psicoanalista, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, psicoterapeuta por la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, fundador y presidente de la Sociedad SORPREP, fundador y miembro directorio de Felizmente Seguros. Soprep, sí. Ok, asimismo es jefe de psicología de Omnia Médica, jefe del departamento de psicología de la Clínica Caravero y fundador de Interfam, Asociación para el Estudio Interdisciplinario de la Familia. Muy buenas tardes, doctor Leopoldo, bienvenido, podemos iniciar su ponencia. Muchas gracias. Gracias por la pequeña aclaración, porque a veces me acusan de callarme, no decir las cosas. Lo de Omnia Médica y lo de que soy director de la otra institución, fui, ya no. Ok. Ya para. Porque si no, pareciera que tengo tentáculos y esto no es así. Bueno, vamos a comenzar planteando el tema. Y yo quería plantearle lo siguiente. El trabajo psicológico, como ustedes saben, no es un asunto de buena voluntad, ¿no? Sino que hay que tener nociones, elementos de cómo acercarnos a la persona. Miren ustedes, esto es una caricatura en realidad de lo que puede ser o lo que puede ocurrir cuando solamente nos basamos en las buenas intenciones. Miren ustedes, ¿no? Esta leyenda dice, un mono vio un pez en el agua, lo sacó pensando que le salvaba la vida. El pez murió. Y es importante poder entender el mundo del otro, qué es lo que nosotros hacemos con nuestras teorías, con nuestros instrumentos, nuestros métodos, ¿no? Y hay que tratar de entender en esa dimensión lo que significa nuestro trabajo. Vamos ahora a la idea central, el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo, como ustedes saben en la presentación, yo soy psicoanalista. Soy psicólogo, pero soy formado en psicoanálisis y la manera de entender las cosas provienen de esta teoría y las distintas variantes que se han ido desarrollando para poder intervenir en los distintos ámbitos de la salud emocional. ¿Qué entendemos nosotros por salud mental? ¿No? En ese sentido, muchas veces las personas que acuden a nuestros consultorios no encajan con el modelo físico de enfermedad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que guiarnos por el modelo médico de salud, o hay otras posibilidades de aproximarnos a las personas que sufren, ¿no? Por ejemplo, hay personas que en general sufren de dolores y en ningún momento se encuentran razones biológicas para poder describir, entender ese dolor. Tienen temores, sufren una serie de malestares
sentimientos de culpa, depresiones, penas, depresiones que no tienen que ver necesariamente con los trastornos neurofisiológicos, depresiones que tienen que ver con la vida. La vida también hace sufrir. Y desde el modelo MEI se entiende que la enfermedad es una enfermedad o un trastorno orgánico del cerebro. Era lo que predominaba a fines de 1800 y es lo que Freud planteó como una cuestión a debatir. Porque cuando él propone su modelo de comprensión, él sostiene que las personas no solamente presentan síntomas porque tienen una lesión en una parte del cerebro, también sufren porque algo en su historia les ha perturbado, afectado, les ha hecho sufrir. Y si nosotros tratamos de llegar o volver al concepto de normalidad o anormalidad, vemos que esta se basa en 3 principios fundamentales, ¿no? Uno es el nivel estadístico. ¿Cuántas personas tienen tal o cual forma de sufrir o tales manifestaciones, ¿no? Entonces todos, cuando estamos en la universidad, vamos aprendiendo la famosa curva de Gauss, hacemos una separación entre los que están en el común de la gente y los que están al lado derecho, si estamos mirando el diagrama en una hoja, corresponde a los que tienen más y en el lado izquierdo los que tienen menos. Y los ubicamos, ¿no? Pero ambos extremos también sufren, ¿no? Hay varias razones para. Otra noción es el ideal de una conducta, de un comportamiento, de un accionar. Podríamos decir que todos correspondemos a ese ideal, lo que debería ser, ¿no? ¿Cuántas veces vemos y hablamos nosotros mismos, los psicólogos, apelamos a la idea lo que se debe hacer, cómo es la salud, cómo deben vivir las personas, qué deben de hacer, ¿no? Y en realidad estamos tomando una posición respecto de lo que es normal o anormal. Con esto, por favor, no estoy haciendo ninguna invalidación de esta idea, ¿no? Lo que estoy señalando es que quienes usamos nuestros modelos conceptuales sepamos qué modelo estamos utilizando para operar en la vida profesional, ¿no? Y tener en cuenta que cuando estamos apelando a esos ideales, muchas veces estamos apelando a nuestros propios ideales o al contexto donde vivimos. Un pequeño ejemplo para aclarar este punto de vista. Nosotros en Occidente valoramos la belleza femenina por su delgadez habitualmente, pero no es en todos lados. Un ejemplo bien paradojal es que en Nigeria, por ejemplo, las mujeres delgadas no son muy valoradas porque ellos prefieren a las mujeres gruesas. Para ellos, la mujer gruesa es la que come, la que tiene la fuerza suficiente para la vida, para enfrentar la dureza de las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros trasladamos esta idea a la vida cotidiana, a la vida humana, a los que trabajamos en la clínica, en las instituciones, porque nosotros hacemos diagnósticos en una serie de ámbitos.
no solamente en el caso clínico, sino también el educacional, en el caso organizacional también, ¿no? Entonces, ¿qué elementos para entender? Por ejemplo, en la organización, ¿qué organización es saludable? Hay suficientes estudios al respecto, los que presentan más, menos temas de ausentismo laboral, por ejemplo. Eso es un criterio que puede definir la salud de una institución. Pregunto, ¿ah? No estoy definiendo, pero quiero señalar cómo nos basamos en algunos aspectos que hay que pensarlos, revisarlos y volver constantemente a ellos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que muchas conductas son definidas contextualmente, ¿no? Es decir, en algunos lugares tipos de comportamientos son aceptados y en otros lugares otros tipos de comportamientos son aceptados, ¿no? Si nosotros vamos a una comunidad, por ejemplo, donde persiste el pensamiento mágico religioso, vamos a diagnosticar que esa comunidad está perturbada, y para ellos esta es la manera como enfrentan la vida, como entienden la vida y cómo actúan en la vida. Entonces, quiero señalar que también en el campo clínico tenemos que preguntarnos sobre qué modelo conceptual estamos utilizando para la atención de las personas. ¿Ok? Otro concepto, otro aspecto para el diagnóstico que es utilizado es la noción función. Es decir, cuántas personas nos sorprenderíamos todos, ¿no? ¿Cuántos gerentes de grandes empresas toman medicación, por ejemplo, para la ansiedad? Toman medicación, muchos de ellos trastornos bipolares, por ejemplo, ¿no? O otros tipos de diagnósticos que no son visibles, ¿no? A primera vista. Y sin embargo, están operando y funcionando. Hay muchos casos, muchas familias donde sufren alguno de sus miembros o varios de sus miembros, pero nadie se percata de eso. Por ejemplo, algo muy común, adultos, adolescentes, niños, que están deprimidos y muchas veces, como sabemos, esas depresiones llevan a los niños pues a aislarse, a quedarse en la cama, a dormir mucho rato, a ser difícil el levantarse. Y cuando ocurre esto en las familias, ¿qué les suelen decir? Oye, flojo, floja, levántate, no, él lo que tiene que hacer es tener voluntad, ¿no? Y esto no puede recibir ayuda o no acuden a una institución de salud porque para ellos esto no es algo que requiera la ayuda externa. Y si recurren a la ayuda externa, un solo diagnóstico no va a ayudar a esas personas a sentirse mejor. Eso es lo que hay que tener bien en claro. Entonces, ¿cuál es la importancia del diagnóstico? ¿No? El diagnóstico en general no es un fin. Estoy hablando de una perspectiva, y hay que entender, por favor, y yo entiendo que los distintos modelos teóricos pueden tener sus propias concepciones sobre el diagnóstico, ¿no? Yo lo que estoy tratando es que no demos las cosas por sentadas y que podamos poder poner entre signos de interrogación nuestra propia práctica y volver
podemos estar todos de acuerdo con lo que digo, pero aún así hay que volver a pensar las cosas. ¿Okay? Lo que es un fin es la persona, no el diagnóstico. El diagnóstico es un intermediario, digamos, de lo que nos puede permitir acercarnos a las personas y poder ayudarlos o saber cuáles son las limitaciones para poder ayudarlos o qué otros elementos necesitamos para ayudar a esas personas, ¿no? No se trata, si estamos en alguna institución clínica, que nuestro diagnóstico ya con eso se acabó. Tengan en cuenta que en muchos ámbitos de la vida, los diagnósticos que nosotros podemos hacer, o mejor dicho, de los diagnósticos que nosotros podemos hacer, va a depender la vida y la continuidad de muchas personas. Ingresar a instituciones o salir de instituciones, ¿no es cierto? Recibir ayuda o no recibir ayuda. ¿Cómo entendemos este afronte que hacemos con las personas que sufren, ¿no? Y que es importante. Para el diagnóstico no solo hay que observar y calificar, ¿ok? Me he acordado de una persona que atendía hace algún tiempo que necesitaba, pues, por estos trámites legales, un certificado con la nueva ley de salud, que solamente los médicos pueden hacer los diagnósticos. Necesitaba un certificado, entonces va a uno de estos centros de salud y el médico le dice, se siente, usted es muy ansioso, ¿no? Había llegado, había cruzado la puerta, se había sentado y ya el médico ya le había atribuido una característica a esta persona, ¿no? ¿Cuánto ocurre con colegas, ¿no? Que ya se hacen una primera impresión y después todo su accionar es a corroborar esa impresión? Grave error, porque el diagnóstico, como repito, no es el objetivo. No han llegado a conectar con esa persona, lo que necesita esa persona, cómo esa persona entiende el mundo. ¿Ok? Los diagnósticos son una referencia, no son una verdad absoluta. Thomas Sachs, un médico psiquiatra norteamericano, además muy contrario a la práctica habitual de la psiquiatría y la psicoterapia formal, él cuestionaba esa idea de que los diagnósticos son casi la verdad absoluta para muchos, ¿no? Y que uno aplica, vamos, después, como si fuese una radiografía, ¿no? Ah, mire, acá se ha roto tal parte del hueso, hay que enyesarlo. Y muchos profesionales de la salud atribuyen que esto es así, es una realidad absoluta, ¿no? Y él es muy crítico y a quien le interese, los invito a que lean a Thomas Sachs. Y en realidad el diagnóstico lo que busca es entender al sujeto humano, ¿ok? Y cuando hablamos de sujeto humano, estamos hablando de los seres que han sido, o que somos todos los seres humanos, capturados por nuestra propia historia. Y aquí podemos también apelar a distintas nociones y concepciones, como la historia inmediata de la familia, la historia que nosotros heredamos, la historia que nosotros construimos, en fin, ¿no? Y muchas veces las visiones teóricas se sesgan de tal manera que quieren proponer que el ser humano es un objeto que se puede calificar y clasificar
como un objetivo, con un objeto, ¿no? Y en realidad, cuando uno hace un diagnóstico, son dos sujetos que están entrando en relación. Ninguno tiene la verdad absoluta en sus manos. Uno tiene una profesión, una experiencia, una manera de entender las cosas, y el otro es alguien que está sufriendo y que está buscando en nosotros una comprensión, ¿no? Y de esa manera acercarnos a la... ahí alguien me dice que debo apagar es que hay dos cámaras. O apago la cámara acá, a ver si con esto se escucha mejor. Ok, no sé si esto hace el cromo más viable, sí. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un sujeto humano, más allá de que puedan haber aspectos observables, por ejemplo, podemos observar la intranquilidad de la persona, pero eso no nos dice por qué esa persona está intranquila, ¿no? Basta con decir, es ansioso, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas tenemos que repensarlas, porque a veces hacemos cosas mecánicamente y creemos que eso es suficiente, ¿no? Que eso ya basta para seguir haciendo nuestra práctica, cumplimos nuestros horarios de trabajo, pero dejamos a las personas que sigan sufriendo o desconociendo lo que les pasa, ¿no? En realidad, un diagnóstico tiene su utilidad. A veces, y me ha venido a la mente un recuerdo, hay investigaciones que señalan que los pacientes diagnosticados de esquizofrenia en la adolescencia tienen peor pronóstico que aquellos que no son diagnosticados. Estudios que han hecho esta conclusión, no lo estoy inventando. Y esos chicos no diagnosticados, pero tratados tanto psicoterapéuticamente como farmacológicamente, han tenido mejor pronóstico. Y de hecho, no voy a entrar en detalle, hace algún tiempo hicimos una clínica de día en una institución psiquiátrica y reuniéndonos con el equipo después de muchos años, alguien había mantenido información que nos decía, de los 110 pacientes que atendimos, ninguno regresó a una institución psiquiátrica. Entonces, lo mismo ocurrió en el trabajo de Ronald Lyne en Inglaterra con las comunidades terapéuticas, ¿no? Donde atendían pacientes con gravísimos trastornos que se podrían diagnosticar como esquizofrenia, y sin embargo, los invito a poder, si encuentran la película que se llama Asylum, de Peter Robinson, que fue a vivir 3 días a la comunidad y firmó 3 días completos en esa comunidad, muy difíciles, con personas muy complicadas, sin embargo, de una utilidad inmensa, ¿no? Pero que no se basaba en buscar el diagnóstico, dicho sea de paso, ¿no? Lo que no quiere decir que las personas, los profesionales, no tengan una idea de qué característica, estructura de personalidad podría tener los que estaban ahí conviviendo, pero al mismo tiempo los demás también podían hacer un diagnóstico del profesional, ¿no? De lo que él tenía, con sus propios criterios y concepciones. Ahí no habían jerarquía, ¿no? Y eso es lo interesante. También es un diagnóstico,
puede servir para un pronóstico. Es muy importante cuando hacemos un diagnóstico, por ejemplo, una persona que puede ser diagnosticada de maníaco depresivo. Hoy se sabe que es uno de los trastornos emocionales y mentales que tiene una base biológica seriamente corroborada, ¿no? Entonces nosotros no podemos pensar que esa persona va a desaparecerle el cuadro bipolar, pero podemos acompañarlo terapéuticamente. Es más, en Estados Unidos una gran experta en trastornos bipolares es una psicóloga, que ella misma es bipolar, ¿no? Y ella lo que dice es que en el trastorno bipolar se necesita apoyo farmacológico y mucho apoyo psicológico, ¿no? Pero en este caso, y para efectos de lo que estamos conversando, la idea es que el psicólogo conozca los alcances, las limitaciones, y no piense pues que ese trastorno va a desaparecer, ¿no? Y también para poder conectar empáticamente con los pacientes, porque salvo que uno tenga prejuicios o determinadas estructuras mentales o emocionales, los diagnósticos no invalidan a nadie, cualquiera que sea. El que uno pueda acercarse con más facilidad o le sea más difícil es otro asunto, pero nada descalifica al ser humano que tiene algún trastorno, pero no lo descalifica. Eh, a ver, eh, ¿cómo evaluamos el motivo del consumo? Queremos organizar una manera que corrobore lo que nosotros pensamos, o más bien disponemos de un instrumento, un tiempo, un momento, para dejar que se muestre espontáneamente cómo está organizada la mente, cómo organiza las relaciones interpersonales, cómo entiende la vida, cómo se ve a sí mismo, cómo ve a los otros. Lo tenemos en cuenta cuando entrevistamos a una persona. Hay una teoría que a mí personalmente me está haciendo muy útil para el trabajo profesional, es la teoría del apego. Entonces, vemos cómo funcionan los apegos de la persona. Ustedes deben probablemente conocer la entrevista de apego adulto, por ejemplo, para adultos, o también se puede hacer una observación y entrevistas de apego infantil o adolescente. Y vemos que este tipo de relación van a imprimir un sello en la manera como esta persona ve el mundo, cómo se relaciona y por lo tanto cómo se va a relacionar con el profesional. ¿No es cierto? Muchas veces cuando las personas no encajan en estos ideales que hablamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabaja en una institución, tiene mucho trabajo, está agotado, le piden que tenga que hacer un diagnóstico lo más pronto posible, y viene una persona que es oposicionista, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tratar con mucha probabilidad de deshacerse o diagnosticarlo lo más rápidamente, calificarlo de tal manera que con eso cumple una expectativa de su trabajo, pero en realidad no está acercándose a la persona. Y eso es muy importante,
porque eso tampoco deja que uno entienda cómo esa persona se defiende o que está ahí de repente porque lo han obligado a estar ahí, ¿no? Y que en realidad no es algo que tenga que ver con nosotros como personas o como profesionales, sino que tiene que ver con lo que esta persona se cuida, se protege de otros, ¿no? ¿Qué hacemos cuando una persona expresa sus síntomas en el consultorio? ¿Cómo respondemos a eso, no? ¿Dejamos que exprese sus síntomas o más bien tratamos de impedirlos, reprimirlos o impedir su, ¿qué diría?, su expresión, ¿no? Con lo que nos podría ayudar a entender mejor, ¿no? A veces lo que puede ocurrir es que cuando diagnosticamos, cosas, ojo, no necesariamente estemos equivocados, pero en esa actitud de adscribirle una característica o un diagnóstico rápidamente, no estamos permitiendo que la persona se exprese con libertad, ¿no es cierto? ¿Cómo valoramos cómo nosotros nos sentimos con la persona? Muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, por lo menos cuando nos enseñan en la universidad, muy poco se habla de lo que siente el entrevistador con el entrevistado o con el evaluado. Y cuánto de esos sentimientos tienen que ver con el diagnóstico que se termina dando. En Inglaterra, hace muchos años, un psicoanalista llamado Michel Balin, que después hizo unos grupos que se llamaron los grupos Balin, él se reunía con los médicos y hablaban sobre los pacientes o sobre ellos, sobre sus relaciones con los pacientes, hablaban de la medicación, de los tratamientos. Y se encontró que muchas veces se medicaba más por la angustia o por la relación que tenía, ya sea consciente o inconscientemente, ese profesional con el paciente. Y esto ocurre, esto es humano, esto no es un error, no es una falla, no es para criticar, sino que precisamente es entender que estos procesos se dan para poder estar atentos y tratar de hacer el acto más competente, o sea, que signifiquen la mejora en nuestro accionar con los pacientes. ¿Ya? Y todos vamos a estar sujetos a esta posibilidad, aún en los que piensan en la relación más objetiva que crean que puedan tener con un paciente. Los estilos de comunicación, ¿no es cierto? Había un psicoanalista, David Lieberman, que hablaba de los estilos comunicacionales, ¿no? Hablaba del estilo reflexivo, el estilo lírico, el estilo épico, el estilo narrativo, el estilo de suspenso, ¿no? Esas personas que siempre relatan las cosas y no nos llegan a terminar de relatar lo que les ocurrió y nos van dejando en suspenso, ¿no? El estudio, los estilos poéticos o dramáticos, ¿no? Y los relacionaba con la esquizoidía, la ciclotimia, la psicopatía, los obsesivos, la fobia, las histerias, ¿no? Por supuesto que Lieberman no planteaba que ese estilo
ya automáticamente significaba un diagnóstico, ojo, ¿no? Sino que más o menos nos ayudaba a los terapeutas a entender cómo funcionaba esa persona, o mejor dicho, cómo funcionaba la mente de esa persona, ¿no? Bueno, acá están los estilos que no vamos a incidir en eso, pero en la evaluación psicodinámica, nosotros lo que hacemos es observar, escuchar, y cuando digo escuchar no estoy señalando que solamente oír. Escuchamos es cómo la persona que nos relata o nos narra su sufrimiento, cómo organiza esa narración y también cómo nosotros le damos sentido a esa narración. ¿Ok? Hablamos de la transferencia, que bueno, hoy en día no es la noción, aunque no la excluye, clásica de Freud. Es una noción mucho más evolucionada, pero en todo caso son los sentimientos que el paciente deposita en nosotros, que es inevitable, dicho sea de paso, y la contratransferencia que viene a ser los sentimientos que el profesional tiene hacia el paciente y que también son inevitables, ¿no es cierto? Entonces, podemos ir organizando una historia a partir de lo que nos relata el paciente, cómo la relata, cómo la recuerda, ¿no? Y también cómo nosotros vamos organizando y vamos entendiendo esa historia, ¿no es cierto? ¿Qué partes le podemos señalar como significativas o qué partes pensamos que tienen importancia, pero que son secundarias frente a lo que le está ocurriendo, ¿no? Como, bueno, también el estado mental, por supuesto, del paciente, pero no solamente orientado en tiempo, lugar, persona, ¿no? Sino cómo son sus cogniciones, sus afectos, cómo maneja ansiedades. Usamos o no test psicológicos, cómo los articulamos con la historia, ¿no? ¿Cómo son las relaciones objetales? Cuando nosotros hablamos de relaciones objetales, estamos señalando cómo ha sido en la historia de esta persona la relación con las personas significativas. Acá, relaciones objetales son, en realidad, relaciones subjetales, o sea, con otros sujetos, ¿no? Padre, madre, familia, comunidad, contexto, en fin, ¿no? ¿Cómo se representa a sí mismo? ¿Qué relaciones tiene consigo mismo, con su cuerpo, con sus impulsos? ¿No? Hay personas, probablemente muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar personas que llegan y dicen que gran temor a perder el control, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona el yo? ¿Cómo se articula el yo? ¿No? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo lo ayuda al sujeto que está participando en organizar las maneras cómo se ayuda o cómo se bloquea, cómo se limita o cómo sufre, ¿no? Las entrevistas en general no son formas de interrogar. A veces cuando escuchamos a algunos pacientes, y entiendo que muchos colegas tienen que cumplir con determinadas funciones, pero lo que describen los pacientes es que se han sentido interrogados más que escuchados, ¿no? No es lo mismo, ¿ok? Uno puede tener información de detalles de la historia y otra cosa es sintonizar con
cómo esa persona integra esos detalles en su mundo interior. Entonces, como sabemos, las entrevistas pueden ser abiertas, cerradas, estructuradas, semiestructuradas o muy estructuradas, ¿no? Entonces, podemos pasar de inestructuradas a entrevistas más estructuradas. Así es que también es importante que quien hace una aproximación diagnóstico tenga libertad. ¿Okay? Y también para el trabajo terapéutico, ojo, con esto no quiere decir que en las instituciones no se hagan diagnósticos, no se tengan que hacer formalmente determinados pasos, pero en la medida de lo posible, que estas exigencias institucionales no nos impidan acercarnos a las personas que buscan ayuda, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de conciliar, ¿no?, esta posibilidad de tener un acercamiento con la persona que está sufriendo y ver cómo en ese proceso de relación vamos a poder ambos armar un proyecto de ayuda, es decir, una propuesta de terapéutica, ¿ok? Entonces, los diagnósticos son muy importantes al inicio de un proceso, cualquier proceso, ¿no? Como nos abre las puertas, las ventanas para ver cómo podemos acercarnos, cómo podemos sintonizar. Por ejemplo, entender los estilos de apego puede ser fundamental. Una persona con un estilo de apego, y porque los estilos de apegos no solamente lo tienen los pacientes, también lo tienen los profesionales que hacen los diagnósticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un profesional que tiene un apego evitativo y un paciente que tiene un apego evitativo, los dos de manera inconsciente van a tratar de evitar acercarse el uno al otro. Probablemente ese paciente, si el colega cumple formalmente con todos los pasos, va a estar feliz. Pero en realidad no nos hemos acercado a su mundo interior y no le hemos abierto las puertas a la posibilidad de intentar un cambio, porque hay que tratar de preguntarse también si esa persona, a pesar de que ese estilo de apego le está sirviendo y lo está tranquilizando, él no necesita o no quiere cambiarlo de tal manera que pueda afrontar al mundo de otra manera. Y si entendemos ese estilo de apego, nos puede ayudar a entender cómo han funcionado o no han funcionado las cosas en su vida. Y que él finalmente tome las decisiones y las acciones necesarias para hacer sus cambios o perspectivas, ¿no es cierto? Recuerden lo que vimos al principio, ¿no? No se trata solamente de tener la buena intención de ayudar a alguien, porque, por ejemplo, alguien con apego evitativo, alguien se intenta acercar a su intimidad, va a salir corriendo. Porque ese acercamiento, si es que no ha tenido el proceso necesario para permitir
que alguien esté en una distancia íntima más próxima al paciente, se va a asustar y va a salir corriendo. Entonces, también es importante, miren, para el propio profesional, porque no sería extraño, algunos, por supuesto, le echarán toda la responsabilidad al paciente, pero también quien quiere entender, profundizar y poder mejorar en su acercamiento a las personas que buscan ayuda, se podrá preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué estilo? ¿En qué no sintonicé con ese paciente? No porque nosotros seamos profesionales de la salud, las personas tienen que aceptar, creer en nosotros, obedecernos, menos todavía, si es que no hay un vínculo, una alianza de trabajo. Entonces también el diagnóstico es un buen medio para ir logrando esa alianza de trabajo, esa forma de estar en mayor compromiso con el compromiso de salud. Si no hay la alianza terapéutica, entonces nosotros estamos imponiendo una manera de trabajo a las personas y no logrando un acuerdo explícito e implícito de lo que entre ambos podemos hacer, cuál puede ser los alcances de nuestro trabajo. Como muchas veces en broma le digo a las personas que vienen, si por ejemplo miden 1,30 m, estoy haciendo un ejemplo irónico, de broma, ¿no? No va a salir pues el proceso terapéutico midiendo 1,85 m, ¿no? Les doy este ejemplo porque creo que es muy gráfico para que entiendan que nosotros también tenemos nuestra limitación. Y si no tenemos en cuenta esto, podemos frustrar a la persona y frustrarnos nosotros profesionalmente. Entonces, los diagnósticos, como decíamos al principio, son muy buenos orientadores cuando se utilizan apropiadamente y pueden ser un gran punto de contacto con las personas que buscan nuestra ayuda. No sé, a mí me gusta, no sé cuántas personas quieran preguntar, de repente algún tema que les interesa más que otro. Por favor, háganmelo saber, que de repente nos puede abrir cosas que estoy pasando porque láminas, porque no creo que sean en este momento lo prioritario, ¿no? Puede ser para otro momento, con todo gusto. ¿Alguien se anima? Les puedo ir contando algo en relación a esto. Miren ustedes que el otro momento que me olvidé, que es muy importante el diagnóstico, es en los momentos de las crisis, porque eso nos orienta. Sabemos que una persona puede entrar a un proceso terapéutico con un diagnóstico determinado y a lo largo de un proceso terapéutico ir cambiando, por lo menos en intensidad, determinados rasgos, formas de organizarse. Esta es una señora que durante un buen tiempo se quejaba
que no tenía libertad, que disponían de ellas, ella no sabía qué hacer en su vida y tenía que hacerse cargo de toda la familia. La madre había fallecido, ellos tenían un negocio y ella era la que se hacía, mejor dicho, ella sentía que era casi la empleada de la familia, de los hermanos. Ella tenía un lugar de trabajo en esta organización. Y bien interesante, con el tiempo ella fue a unos grupos de psicodrama que yo hacía en una institución. Era un grupo abierto y ella participó en varias sesiones, dos que se me vienen a la mente ahora. Una de ellas es que ella siempre sentía que perdía. Entonces hicimos una dramatización y acá, para efectos, el psicodrama psicoanalítico tiene el mismo principio que la intervención psicoanalítica verbal. Es decir, no le imponemos al paciente un esquema, ¿no es cierto? No le decimos lo que tiene que hacer o decir o pensar. No hay un guión, por lo menos no desde el terapeuta. En todo caso, hay guiones internos de los protagonistas. Entonces, organizamos imaginariamente un partido de vóley, todas eran mujeres, entonces hicimos los procedimientos con lo que se llama la preparación o el calentamiento y dijimos que salgan a la cancha. Y una vez que salieron, en ese momento, interrumpo la dramatización y les pido que vuelvan. Yo estaba en la representación como el utilero del equipo, el que me quedaba en el camerín, y cuando esta paciente era la entrenadora, ¿no? El personaje de entrenadora en la representación. Y cuando baja, le pregunto cómo les fue. Y lo que me responde, que yo pensé que no lo iba a hacer así, pero lo que me responde es ganamos. O sea, esta mujer que habitualmente decía que perdía, miren ustedes cómo en su mundo interior estaba ganando algo. No sabíamos qué, ¿no? Pero cómo el no cerrar las cosas, dejar que se puedan expresar, y esto dado, ella había interrumpido su proceso y había regresado después de 2 años más o menos. O sea, cómo el no trabajar, no haberle dicho a ustedes tal diagnóstico, ¿no? Le permitió seguir intentando entender cosas suyas y este ejercicio mostró esto que Freud llama la ganancia secundaria del síntoma. En realidad ella aparecía como perdedora ante los demás, su discurso consciente era de perdedora, pero internamente ella ganaba. Y esto fue muy revelador también para ella. Y esto después lo conversamos, por supuesto, y pudimos entender, y ella se ofreció para otra demostración. En otra sesión, ella plantea que quería representar que no sabía qué hacer. Entonces, hicimos un ejercicio donde ella era ciega y tenía que desplazarse por el espacio. Lo interesante es que en el medio había una silla. Y lo que hizo ella directamente fue y se sentó en la. O sea que esta escena anterior y esta nueva escena muestra no solamente que ganaba,
sino que en su mundo interior ella sabía dónde ir. Pero ¿cómo es? Como pasa con los discursos que traen los pacientes, traemos las personas todos. A veces estos discursos van por partes y el trabajo, por lo menos en la terapia analítica, es hacer las conexiones. Es como, imagínense las películas con la celuloides, cuando hay esas fotos que se van juntando y cuando van pasando da la sensación de movimiento, en fin. Entonces es como si tomáramos fotos y cuando las vemos en movimiento, nos dan un sentido, ¿no? Que de repente no es el único, pero que en este caso le sirvió a esta mujer para liberarse de un sufrimiento que ella lo vivía así durante años. Acá no había una lesión orgánica, acá no había problemas bioquímicos, no había fisiológicos, había aquí un sufrimiento humano, ¿no? Y eso fue lo que de lo que ella pudo liberarse. ¿De acuerdo? En ese sentido, en un trabajo, siempre estamos haciendo diagnóstico. Y lo que yo podía pensar en un momento, el sufrimiento de esta mujer que se sentía pues oprimida por su familia, resultó que tenía ella en la dinámica familiar una posición importante y un control sobre los hermanos. Así es que miren ustedes cómo no hay que cerrar la comprensión y el entendimiento de las cosas. No sé si ahora se anima alguien más en compartir, preguntar, en fin, lo que ustedes quieran. Nadie se anima. Voy a ver si les puedo compartir dos pequeños videitos que están hechos en broma en realidad, pero que son muy sugestivos a la hora de poder, a ver, vamos a ver, vamos. Bueno, este es el que les señalé al principio, para que vean ustedes. Son dos videos en broma, dicho sea de paso, ¿eh? Hay que tomarlos así. Este es cómo no basta la buena intención. A ver, vamos a... Perdón, este acá es mejor todavía. Ustedes van a ver cómo este sujeto hace correctamente todos los procedimientos. Doctor, ¿me logra escuchar? Esto, lo que quiero señalarles es uno pudiendo hacer las cosas de la manera más correcta posible, porque ustedes vieron que hizo todo lo necesario para que su automóvil pueda salir. Así todo se equivocó. Entonces,
hay que saber cuándo y en qué momento aplicamos las cosas. No hay que... Este hombre simplemente hizo una actividad mecánica, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. No podemos repetir mecánicamente las cosas. Nuestro trabajo es con personas y hay que conectarnos con personas. Los diagnósticos no son... Hay cuántas personas sufren con los diagnósticos. Yo recuerdo mucho, no sé, probablemente algunos de ustedes hayan trabajado en instituciones psiquiátricas, pero los pacientes que han tenido una carrera psiquiátrica se saben el diagnóstico de memoria. Saben el número del diagnóstico del DSM-4 o 5 o el 610. Yo soy un tal número, ¿no? Porque ya se han leído la historia. ¿Ayudó en algo? Porque ese diagnóstico fue hecho de tal manera que quienes lo hayan hecho, por supuesto, pensaron que era útil. No estamos diciendo que no haya tenido importancia, sino que a la larga no logró o no lograron ayudar a esa persona, ¿no? O a prever lo que podía ser el futuro de esa persona y lo que podía significar. ¿De acuerdo? Doctor, no sé si logra ver los comentarios en el No, chat. no, 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 Ok, desgraciadamente no. no se preocupe, entonces lo voy a leer. Aquí nos dicen, me parece importante el énfasis en lo relacional porque eso nos humaniza en el trabajo. Aprendí que en ese trabajo no hay espectadores ni espectados. Es un vínculo relacional que nos moviliza. Así es. Totalmente de acuerdo. Y eso, eh, eh, porque tradicionalmente nosotros hemos estado ubicados como expertos que se acercan a un objeto de conocimiento, ¿no? A una persona, pero como si esta persona no tuviese que ver en la impresión y en la comprensión de lo que pasa, o no intervenga también en la relación con nosotros, ¿no? Y concuerdo en ese sentido con quien ha hecho ese comentario. La persona que ha hecho el comentario se llama Eliana Cano. Con Elena, entonces estoy totalmente de acuerdo con Eliana. Aquí tenemos otro, bueno, es un comentario de María Maiten, nos dice respecto al apego, ¿sí nos podría ampliar un poquito más? ¿Cómo no? Lo que pasa es que me van a tener que parar porque el apego, si me puede, es una teoría que a mí me parece interesante, muy interesante, ¿no? Bowlby entiende que los niños, cuando nacen, estructuran un vínculo con la madre, básicamente, y después con el entorno. Y estos vínculos, el apego es una teoría que tiene que ver también con la observación de animales, la etología. El apego existe en las especies, tanto animales como humanas. ¿Ok? Y la finalidad del apego en los animales es protegerlos de los depredadores, ¿no? Entonces, esa seguridad con el que la cría se acerca a la madre es la que le puede dar las herramientas para protegerse o sentir que la madre le da protección frente a las amenazas del mundo exterior. Entonces él encontró que habían tres estilos de apego: el apego seguro, el ansioso y el evitativo. Y después Mary Main, una seguidora de sus teorías, con Mary Ainsworth también, que había sido discípula directa de Bowlby, de John Bowlby, lo que ella encuentra una cuarta, que es el apego desorganizado. ¿Y cómo encontraron esos estilos de apego? Bien interesante.
le llamaron una investigación de la situación extraña. Había una habitación, estaba el niño con su madre, y en dos versiones distintas. En algunas situaciones, la madre salía y entraba una persona extraña. En otras versiones, la madre salía y regresaba. En las dos versiones, lo que se trabaja es la respuesta de los bebés a los adultos, al extraño y a la madre. Entonces, en el apego seguro, los niños habían llorado, porque es natural llorar ante el miedo, el temor. Y cuando regresaba la madre lograba calmarlos. Habían otros estilos en los que la madre regresaba y no lograba calmar al bebé. A eso se le llamó el apego ansioso, ¿no? Porque no lograba que la madre sintonice con las necesidades del bebé en ese momento. La tercera, el apego evitativo, se organizó porque cuando regresaba la madre, los niños hacían como si no les importara, ¿no? Entonces, esos niños, por ejemplo, daban la impresión de que no necesitaban a nadie, ¿no? Lo que eso producía era que a la larga esas personas les fuera muy difícil acercarse a otros. Son personas solitarias, aisladas, o si bien están con otros, no se logran conectar íntimamente. Y las consecuencias que esto tiene después, como los otros estilos también, en las relaciones de pareja, en relación como padres, en relación en el trabajo, en relación con el sufrimiento. Y el cuarto estilo, que es el apego desorganizado, que esto más bien lo agregó Mary Main, eran aquellas madres, aquellas relaciones donde la madre no tenía una constancia, una coherencia en su reaccionar, ¿no? Porque lo que hace el apego es organiza en la mente del niño o de la niña la predictibilidad. O sea, organiza el hecho de que uno sabe, por ejemplo, en el apego seguro, el niño sabe que si él está en apuros, la mamá se va a encargar de él, lo va a cuidar, lo va a proteger. Nadie lo puede garantizar, pero es lo que él estructura en esa confianza. ¿Ok? La madre, el apego desorganizado, el bebé lo que predice es que la mamá no lo va a calmar. Entonces lo que hace la mamá no logra calmarlo. Y en el apego evitativo es el bebé o el ser humano, porque los estilos de apego persisten a lo largo de la vida, hasta que nos vamos de este mundo. Tenemos estilos de apego. Lo que pasa es que los estilos de apego no son únicos, no son absolutos. Uno puede tener combinaciones de algunos estilos en algunas circunstancias, ¿no? En algún lugar me siento seguro, en otros espacios determinados me siento ansioso, en los otros espacios puedo no querer acercarme, y puede pasar lo mismo con personas. En fin, esto sería muy largo explicarles, pero para que nos entendamos. En el apego desorganizado, un ejemplo que suelo dar es mamá, me he sacado 15 la nota del colegio y ya feliz, la mamá le organiza una fiesta. La semana siguiente, mamá, me saqué 15, y la mamá le dice, ¿y por qué no te sacaste 20? ¿No? O sea, cambia frente a una misma conducta
tiene reacciones totalmente distintas, ¿se dan cuenta? Y esa es un gran problema, porque la persona no puede desarrollar una predictibilidad. Lo que predice es que no sabe cómo van a reaccionar los otros y por lo tanto sus conductas, sus relaciones, sus vínculos son de tal manera que van a repetir ese vínculo tan movible entre la madre y él, y ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicancias tiene generalmente se asocia la psicopatología con el apego desorganizado, los casos más graves, ¿no? Y esto también tiene implicancias políticas. ¿En qué sentido? Hay estudios de economistas, uno de ellos ganó un premio Nobel, dicho sea de paso, un psicólogo, que estudió cómo un Estado, si invierte $1 en la prevención de los bebés, del cuidado de los niños desde muy temprano, ese Estado va a recuperar $7 por cada dólar. O sea, como ustedes ven, eso es pues inmensamente beneficioso para cualquier inversión. Entonces, ¿por qué? La persona que logra un apego seguro, medianamente saludable, va a tener menos gastos para un Estado, o va a tener que gastar menos o invertir el Estado menos en cuidar la salud emocional o mental de esa persona en el futuro. O en todo caso, las intervenciones van a ser menos costosas. ¿Ok? Entonces no va a tener que invertir en grandes hospitales o grandes instituciones psiquiátricas, sino pueden postas, centros de salud o centros o consultorios o lo que el Estado o el sector privado, quien sea, pueda ofrecer. ¿Ok? Pero va a ser menos costoso para la persona y para el Estado también. Entonces, tiene sus aplicaciones en una serie de campos, ¿no? También la manera como estudia, se sabe que los que tienen mejor rendimiento académico son los que tienen apego seguro. Entonces, también tiene implicancias en el conocimiento. Por ejemplo, el apego evitativo. Son chicos que tienen menos disposición a investigar. En cambio, los del apego seguro están más dispuestos a la investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay implicancias tremendas en ese sentido, ¿no? No sé si esto aclara algunas preguntas o hay más preguntas. Doctor, no, ya no tenemos más preguntas. Al parecer todo ya ha quedado claro. Tenemos comentarios de agradecimiento por la ponencia del día de hoy. Vamos con un comentario más para cerrar con usted. Claro que sí. Un comentario mío. Sí, doctor, sí, de usted. Bueno, lo que quería transmitirles en todo caso, y es a partir de esta, está conectado con lo que estamos haciendo. Estos cursos de capacitación son necesarios, no que pensemos que ya lo sabemos todo, que ya no hay que seguir aprendiendo, ¿no? Sino que todos tenemos que seguir preguntándonos, interrogándonos por nuestro trabajo, que es, a mí me encanta, me parece maravilloso y una utilidad extraordinaria, ¿no? Así es que la idea es que los demás colegas también puedan tener ese espíritu de crecer, desarrollarse, sentir pues que trabajamos bien, pero para eso tenemos que desarrollar nuestra capacidad de competencia.
O sea, de capacitarnos, me refiero, no de competir entre nosotros. Okay. Bien, doctor Leopoldo. Entonces, vamos a concluir la ponencia del día de hoy. Hacemos extensivo el agradecimiento a nombre del Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao, en especial de nuestra decana, la doctora Mabel Burga. Y bueno, comentarle a toda la comunidad que usted es parte del staff del área de capacitación. Y estamos por ahí Muchas agendando gracias. una próxima conferencia. Muy gustosa de tenerlo el día de hoy. Un ¿Cómo? abrazo. Gracias, un gusto también para mí. Saludos.